Bueno, aquí hago este video para hacer una pues posible respuesta de un problema que tengo de cómo probaré principios básicos de la química de mi cerebro. Ese es el problema. ¿Cómo probaré principios básicos de la química de mi cerebro? Mi posible hipótesis que yo tengo planteada para mí es que antes y después de acabar las clases virtuales, en este caso, yo lo que haría antes sería, primero, eh, relajarme, una relajación profunda, por así decirlo. O sea que eh, después de levantarse, ya sea temprano o tarde, dependiendo de la hora de iniciación de las clases, voy a pues relajarme un poco en una postura que mi mente y mi cuerpo esté totalmente tranquilo, ya sea sentado, como nosotros, bueno, como yo guste, que en mi caso voy a estar sentado y, eh, o por así decirlo, tranquilo unos minutos antes de que inicien las clases virtuales. Obviamente también checando lo que están diciendo previamente a la iniciación. Eh, Después de eso, viene otro paso para mí que es ser positivo o positivismo. Eso yo lo tomo en mi caso como verle el lado bueno a las cosas y no tanto por lo negativo, sino que pues no tanto así como estresarme y frustrarme por lo que estoy sacrificando, que es levantarme muy temprano y, y pues pienso que a veces las clases virtuales pueden ser estresantes y que a veces no se entienda bien lo que se explica, pero por eso es bueno ser positivo, que es lo que yo haré para probar los principios básicos de la química de mi cerebro. Bueno, de la química de mi cerebro. Eh, entonces, eso haría ser positivo, pensar en lo bueno, en lo que me brinda la materia y en las soluciones que yo pueda hacer para no estresarme, que son esas. La primera, estar en una postura de tranquilidad y antes de que inicie las clases, para calmarme. Después, ser positivo para no verle tanto el lado malo a las cosas y hacerlo de mala forma. Esos son antes de la iniciación de las clases. Y después de que terminan las clases, puede ser que esté algo, pues, con un poco de estrés, por así decirlo. Entonces, lo segundo sería, después de terminar las clases virtuales, yo haré esto para concentrarme, respirar profundamente e inhalar. Respiro, inhalo, más bien, exhalo. Eso es lo que yo voy a poner a prueba para después de las clases, porque obviamente termino y siento como por así decirlo peso en algunas cosas que tengo que hacer, pero esto me va a ayudar a mí a tranquilizarme y concentrarme mejor para lo que sigue. Respiro, no, inhalo, exhalo. Eso a mí en lo personal me va a ayudar a probar principios básicos de la química de mi cerebro, porque así estaré mejor eh, concentrado y a la vez no tan estresado. Y después, eso sería al final. Después de eso vienen como por así decirlo trabajos pues en este caso la materia de principios básicos de química, que es lo que yo trato de resolver a mi problema, a mi planteamiento del problema. Y lo que haría yo, ya sea que sea un trabajo dentro de la clase, tomo varias medidas para calmarme o para llevarlo a cabo con tranquilidad. Una de ellas sería un ventilador pequeño, no tiene que ser tan grande o como sea, pero que tengamos como por así decirlo algo que nos refresque, bueno, que me refresque a mí más bien mi mente, así lo llamo yo.
Un ventilador que me ayuda a no estresarme tanto por así, ya sea por el calor, porque eso también me afecta a mí, entonces eso me ayudará a concentrarme mejor y realizar mejor las actividades, porque para mí el verdadero problema es no tanto como mi desempeño en los trabajos, sino más bien como los entornos que tengo a mi alrededor que no me dejan a veces hacerlo como yo quisiera. Entonces eso es una parte fundamental, prender el ventilador mientras los hago, y eso ayuda a que tenga un poco de un entorno fresco y agradable para mí. Eso hará que mi lóbulo frontal del cerebro esté más tranquilo, concentrado y pueda realizar las ejecuciones, ya sea de decisiones o de estrategias que vaya a hacer para realizar los trabajos. En este caso, el ventilador que yo aplicaría sería para mí uno de este tamaño. Ahí se ve. Básicamente lo prendo, lo pongo en una posición en la que no me estorben las clases y también hago que cumpla su función y no me dé tanto calor, porque eso para mí sí es fundamental para lograr aprobar principios básicos de química de mi cerebro. ¿Por qué? Pues porque eh, lo demás que viene dentro de los trabajos y eh, de los señalamientos que piden los profes para hacerlos, eso es algo que yo tengo que realizar. Pero de ahí fuera lo que me estorba es eso, los entornos que tengo a mi alrededor que me estresan. En este caso, el calor. Y por eso pongo un ventilador. Eh, Ese es uno. Como dije previamente, también antes de iniciar principios básicos de química, no, era después, perdón. El ventilador es la segunda etapa del final. La primera es, como dije, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. No sé, yo en mi caso voy a hacer unas 4 veces y eso hará que me sienta mejor y más tranquilo y en una posición totalmente agradable en la que no me estrese. Las primeras dos antes de la iniciación de las clases virtuales serían, primero, antes que nada, la primera, estar en una posición tranquila que yo voy a seleccionar, en este caso, una silla o un sillón, y ahí me siento en una mesa para realizar, bueno, adelante de mí una mesa para ver las clases virtuales y realizarlas. Esa posición me va a ayudar a mí a acomodarme bien y estar relajado. Y antes de iniciar las clases virtuales, que no sea después, porque ya después no va a funcionar muy bien para mí, es ser positivo, positivismo, verle el lado bueno a las cosas. En este caso yo pienso que pues en ese mismo momento voy a pensar en cosas como, la materia me brinda cosas nuevas como conocimientos, cosas que voy a aplicar después en un futuro o que tarde o temprano me va a ayudar y me va a beneficiar por todo esto que estoy haciendo. Yo lo digo de ser positivos porque normalmente me levanto y estoy estresado por la hora, por como que un poco de sueño, pero de ahí fuera no dejo de pensar en eso en las primeras clases. Entonces, mejor desde el principio voy a ser positivo para que eso me ayude a concentrarme, porque si sigo así como que muy negativo, voy a seguir pensando en el sueño y no me voy a concentrar mejor y voy a tener algo de distracciones. Eso hace que mi lóbulo frontal, que es la parte del cerebro de hasta adelante, no se concentre mejor y no podré realizar las ejecuciones a mi favor. Entonces, eh, eso voy a hacer. Pensar en las cosas buenas que me brinda la clase, ser positivo para no pensar en cosas negativas que no sean de la clase. Y ya, esos son los dos primeros pasos. Los últimos, como dije, son inhalo, exhalo, para, para tener, como por así decirlo, un momento de tranquilidad por las clases. Puede ser al final de cada clase, no tiene que ser tanto tiempo, entre 2 minutos es suficiente. Y ya.
Después la segunda parte del final sería el ventilador. Eso obviamente no es tal cual la última parte del final de la clase, porque eso puede que el maestro pida durante la clase un trabajo. Entonces el ventilador podría funcionar como un medio que se pueda usar antes, como durante el trabajo, y eso me ayuda a relajarme, a que mi mente piense mejor por el aire frío que en mi caso me viene bien. Y ya. O ese es el primer caso, trabajos durante la clase o tareas que son de esa misma clase. Usar el ventilador me ayudará a concentrarme mejor y no sentirme frustrado o estresado por el calor. Porque eso en ocasiones a veces a mí me afecta mucho, que estoy haciendo trabajos de la materia y me afecta el calor, como que no me deja concentrarme y escribo medio cosas no tan eh, pues cosas tan eficaces para la materia. Entonces, ese sería los primeros pasos. Esa es mi hipótesis. Es lo que yo pienso que podría solucionar. Y hay algunos pasos que no puedo ejemplificar como una experimentación, como por ejemplo eh, el del ventilador. Ese sí puedo. Hay otro también que no mencioné, pero que va a servir para comprobarlo. Pero otros como el de positivo no puedo pensarlo ahorita porque, o sea, puedo hacer un ejemplo, pero no va a ser tal cual como funcione, porque se tiene que ser en el instante previo en el que iniciemos con la materia. Entonces solo voy a hacer el primero y unos últimos tres. Yo compruebo que sí podría funcionar porque primero, imaginemos que estoy a punto de iniciar clases virtuales. Quedan 3 minutos para iniciar. Entonces yo me pongo en una posición que me acomode, que esté cómodo. Después, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Eso me da como que a mí la sensación de que estoy sacando pesos que me pueden estresar antes de iniciar la clase, ya sea como mi mente que aún esté nublada por el sueño o otras cosas que para mí sí está comprobado que funciona. Después, lo que vendría sería el ventilador. En el transcurso de una tarea, supongamos que estoy realizando un trabajo. Ay, no sé. Estoy realizando un trabajo y mientras escribo prendo el ventilador en una dirección en la que no moleste tanto las hojas con el aire y que también me dé, pero con tranquilidad. Eh, Aquí está el ventilador. Digamos que... Ay, mm, supongamos que estoy escribiendo algo. Y aquí me está dando el aire. Nomás que ahorita no me alcanza a llegar el tomacorrientes hasta el otro lado. Por eso no puedo prenderlo para que sea más realista. Pero de que lo hago, sí lo hago. Entonces, digamos que a medias puede ser una comprobación porque no lo estoy prendiendo tal cual y no me alcanza a llegar la pantalla hasta allá con el tomacorrientes. Entonces, yo sé que funcionará porque ya lo he hecho antes y sí me tranquiliza. El último paso, que es como por lo general lo utilizo cuando ya acabo con todas las clases. O sea, cuando ya no hay... No.
o la de principios básicos de química. La acabo después de los trabajos del maestro durante la clase o una tarea que se puede hacer en ese mismo momento. eh, Agarro un vaso con agua. Eso ayudará a que mi mente esté un poco más abierta y oxigenada. En este caso, hay algunas, por así decirlo, el agua ayudará a que mi mente quede un poco refrescada y que también esté un poco algo activo. Y a la vez que ya no me sienta tan cansado por así decirlo, escribir o sudar, porque a pesar de que el ventilador esté prendido, habrá momentos en los que no podré tenerlo y podré sudar. Y eso hará que sea un poco más estresante y no me concentre tanto en las clases. Entonces se acaba la clase y yo utilizo eh, un vaso de agua natural, en mi caso, y eso me ayuda a refrescarme y estar más concentrado. Eh, Eso es lo que a mí me beneficiaría eh, para, para probar principios básicos de química. Porque como digo, tal cual los señalamientos de profe para hacer trabajos o tareas, eso lo puedo hacer sin problema, solo que debo esforzarme sin que me afecte tanto el entorno en el que estos problemas se dan, como por ejemplo el calor, el estrés, lo negativo de las situaciones que pueden ser antes de iniciar una clase. En este caso, levantarse temprano y ya. Eso abruma mi cerebro. Todo eso puede ser un problema para concentrarme y que no haga bien los trabajos. Por eso mismo estoy llevando a cabo estos métodos. Y a la vez son efectivos. Y eso sería todo en esta parte.